Hola chiquis, estoy destrozado. Estoy filmando con esta cámara porque si filmo con la cámara de verdad, ustedes no pueden entender la cara que yo cargo. Lo están viendo con la peor de las calidades, pero la cara de la vida real con la que yo cargo es un penar. Un penar. Me está esperando Bella, ya está a punto de llegar. Ella, ya, Bella. Me está esperando Bella. No es que me está esperando, está por llegar a la estación de Retiro. Y llegué antes de lo previsto. Sí, que me dijo que se iba a levantar a las 4 de la mañana. Se levantó a las 4 de la mañana, Bella, no lo puedo creer. Son las 5 y pico. Y yo no sé en dónde estoy todavía. Así que bueno, no sé, porque me da vergüenza hablar fuerte. Eso, chiquis. Bueno, chiquis, hola. Han pasado situaciones. La cuestión es que yo acá tengo una luz que no me favorece. Me la estoy pasando un poquito bien. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Bueno, tren, todo genial. Claro, me bajo del tren. Bella, pobrecita que está acá tiradita. ¿Te puedo filmar? Por supuesto. Ahí está. Hola, ella me fue a retirar a Retiro. Y la cuestión es que llegó un poquito tarde, pobrecita, porque se tomó como 300 colectivos y 400 subte para llegarme a buscarme. Y la cuestión es que tardó un rato. Y me cagué de frío y casi muero. Y después salí por la estación de tren y un señor dijo: guarden los teléfonos, porque están robando. Y yo agarré y dije: yo voy a sacar la cámara, perdón. Y después no me acordé en todo el día de filmar. Así que pasé el primer día, fue espectacular. Y tenemos un video programado que seguramente venga en el siguiente clip. Vamos a estar haciendo kimchi, seguramente ya lo estarán viendo en el título. Kimchi coreano hecho en Argentina. ¿Te puedo filmar? ¿Te puedo filmar? ¿Puedo filmar? Porque tengo una pastelera que hace kimchi. Y que vamos a investigar sobre las situaciones. Se la presento a ella. Shine News, mi Paoli. Vamos a hacer kimchi de autor. Kimchi de autor. Kimchi de autor. Un kimchi muy de autor y que nunca antes se ha visto. Sí, bueno, ¿qué es? Inventado. ¿No? Sí. Es patentado, con copyright. Bueno, vamos a hacer los vlogs todo completo y con el kimchi en el medio, hacer un video aparte del kimchi. Un video aparte del kimchi. Sí. Bueno, entonces no lo van a ver hoy. Ahora van a ver seguramente la colaboración con Vocalísima. Y el encuentro con Sam también. Ay, chicos, excuse me, sorry, pero tenemos unas slides tremendas acá, porque acá ha llegado la tecnología de una... Mirá lo que es esto. Mirá que se está micro. Mirá que se está... Ay, chicos, parece que está en el boliche. Efecto fiesta, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Ven y te bailamos unos temas. Mirá. No, ay, no. Es otra Argentina. Efecto sol. Atardecer, anochecer en Melbourne. Ya van a ver, ahora cuando me encuentre con Sam, lo van a ver porque viene mañana encima re temprano. ¡Hola! Bueno, y eso, mis chicas, así que después nos vamos a estar viendo en 5 segunditos ya para una propagandita y volvemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy. Hola, es un vlog. Nos levantamos con la Paoli, estamos todo espectacular, ella se fue a trabajar, me dejó la llave de la casa. Salgo de la casa, ¿con quién me encuentro? Con Mr. Sam, el creador de la página Dearsland. Es todo espectacular, todo increíble. Y yo le digo, no puedo hablar, no me gusta. No sé qué decir. Salí y le digo, ¿puedo filmar? Le digo, tu consentimiento, necesito tu consentimiento. Y no me contestó, entonces no lo filmé, o sea, les debo el encuentro, que fue muy amoroso. Él me abrazó y me dijo, bueno, yo, Sam, le digo, me lo abrazo, lo aprieto todo, qué sé yo, estoy como un rato, viste, ya cuando la otra persona como que sacó los bracitos y yo sigo así, y digo, ¿cómo estás? Bien. Se asustó, pobre. Bueno, está bien, es normal. Está bien, ya yo entiendo la primera reacción.
pero es muy fuerte. Y acá lo tengo y se los presento. ¿Te puedo filmar? Nos vinimos a un café y me pedí un bagel porque quiero probarlo porque nunca comí un bagel. Y una chocolatada caliente. Bueno, y aquí se los presento. Él es... Hola, Miss. Y mañana nos vamos con Carísima. Bueno, les muestro el lugar, Qué espectacular. Mirá qué increíble todo. No sé cómo se hace un vlog. No estamos haciendo... No. Sí, venimos a trabajar para ustedes, no estamos haciendo ocio. ¿Qué más? Estamos... Ay, sí, una cena de negocios. Para él. Un litro y medio. Estamos acá, bueno, todo muy terrible. Se nos ocurrió hacer este video porque así hay un problema que yo tengo, es el English. Entonces la real realidad es que ahora que me encontré con Sam, me encontré con mi Samito, Mr. Sam aquí en YouTube y Just Let It Be en Twitch. Dueño de la página Dearsland, así que, ¿está bien dicho? Sí. Empecé bien, así que en esta clase de inglés que vamos a tener, bueno, habla fuerte después porque no se te va a escuchar. La R, Dears. 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 ¿Eh? Dears. Dears. La R no, Dears. Ah, Dears. Z, Dears. 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 ¿En serio? ¡Qué horrible! Bueno, chiquis, ya estamos acá entonces en la puerta de la vocalísima con la Shine Muse. Así que bueno, ahora vamos allá a estar en stream. No sé cómo va a quedar este vlog porque la verdad que no entiendo. No, seguramente hago una voz en off o algo que tenga un hilo conductor porque la verdad es que es un cambalache. Buenas. ¿Cómo va? Ok, Betty, por Dios. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias, permiso. ¿Vos pasás con vos? ¿Sí? Ok. Hola, Betita, ¿qué pasa? Dale. Se le pararon los pelos, che. Ay, Dios. Como yo cuando me enojo. ¿Por acá? No la mires, no la mires. Así. Okay. Ay, chicos, no quiero pasar. Espera que pase Mati, sí. No te vas, es venidosa, hermano. Ok. Vení, Betty. Vení, Betita. Betita, por Dios. La va a leer y después de estar. Sí, ven a... Y la Virgen. ¡Ah! ¡La vocalísima! Así me pasa. Oh. ¡Ay, se lo manché todo! ¿Cómo va? Ay, qué buena cámara. Ahí está, pues yo conseguí un éxito. Dale, los chicos. Ay, perdón. Bueno, chicos, nos vamos a hacer stream y después sigo con el vlog. ¡Los quiero! Ahí está. Ay, puse grabar otra vez. ¿Cómo es esto? Chicos, los lentes. Bueno, después de esto hicimos el stream, vino ya Oran, y nos fuimos los cuatro con Shine Muse, con mi Paoli, nos fuimos a comer por ahí. Bebimos un poco, tampoco tanto, pero tomamos un poco. Igual no sé si es el coso. ¿Fue ese? No, me parece que no fue ese día. No, este es otro día, chicos. Este es un día que fuimos a la casa de la hermana de Paola y nos pusimos en pedo, pero ahí sí. Nos tomamos la vida. Bueno, vean lo que pasó en el remix. Y las noches me saben a puro dolor. Desafío copyright. Chicos, estamos volviendo a la casa de la Poli. No se ve nada. Estamos llegando, no se ve nada, pero no importa, ustedes se lo imaginan. Para que busco te pongo. Ahí está. ¡Ay! Pero mira qué buen servicio, 5 estrellas, hijo. Pero qué bien. Ay, qué espectacular. Chicos, chicos, estamos llegando a la casa de la Poli. Mañana vamos a cerrar el vlog. Así que no hicimos kimchi. No hicimos nada. Es espectacular, increíble igual. Así que mañana igual después les voy a contar bien todo. Va a ser espectacular todo. Nada, quería grabar algo porque fue increíble. Nada. Pero no grabé nada. Así que los queremos. Escuchas agudo, escuchas agudo. De vivir la vida. Los quiero. Nos vemos.
Hola mis chiquis. Bueno, perdón por el clip de ayer. Fue fuerte, tengo que decirlo. Acá salgo a la luz del día. Bueno, último día, chicos. Ay no, súper espectacular. O sea, no puedo creer. No puedo creer lo bien que la pasé. O sea, es espectacular. Justo hoy, hace un año, que no sé si todos saben esto, pero bueno, hace un año que empecé Twitch, haciéndolo como si fuese, no sé, un vivo de Instagram, ¿entendés? Sin entender que era Twitch, no sabía, no entendía mucho qué onda. Y empezamos siendo 2, 3, qué sé yo, cuando fuimos 5, de repente, hice un grupo de WhatsApp y empezamos a hablar, y de eso hace un año, hoy, casualmente hoy, que hicimos ese grupo. Y se dio la casualidad de que hoy los conozco, ¿me entendés? No a todos, pero a bastante. Entonces, sin querer, estoy pensando ahora que lo estoy hablando con ustedes, sin querer, hace un año hoy, y hoy los vengo a conocer, ¿me entendés? Entonces es como súper loco ahora que estoy pensando, wow, bueno, genial. Así que, bueno, no puedo ser más feliz, no puedo ser más feliz. Así que, bueno, Pau acá me recibió increíblemente bien, Bella que me fue a buscar, se tomó el trabajo de ir a buscarme en colectivo, en tren, en no sé cuántas cosas se tomó para ir a buscarme. Sam que vino hasta acá, también 2 horas de viaje. Bueno, la verdad que estoy súper feliz. No termina acá este vlog, vamos a seguir filmando. Perdón por haber filmado tampoco porque no estoy acostumbrado a hacer vlogs y es como mucha información para mí de repente de estar acá y como conocerlos y como que lo quiero vivir, lo quiero disfrutar y por eso filmé poco. La próxima voy a filmar bastante más seguramente. Pero bueno, quería compartirles eso. Estoy muy feliz y soy muy feliz. Ese Furcio venía a cuento. La conocí a Vicky, vocalísima, Yao. Entonces fue un viaje perfecto y que no terminó todavía, así que no cantemos victoria, pero no, pero estamos bien. Así que bueno, mis chiquis, nada, ahora ya en un ratito seguramente estamos en el barrio chino o algo de eso, vamos a estar filmando. Y bueno, voy a volver súper pronto, igual después voy a hablar seguramente algo, pero o con las chicas vamos a filmar un poco. Pero nada, le quería compartir que soy súper feliz y súper contento y no puedo creer todo esto. Se hizo realidad de mis sueños de conocerlos. Pensando recién en el coso, y hace un año que hicimos eso y... El grupo, hace un año que hicimos el grupo de chat. Pero y yo estoy acá, sin querer. ¿Sí? Conociéndolos, Sí, ¿entendés? es verdad. Sin querer, porque fue, no. Yo estaba manga. Es re loco. Va, yo lo tomo así como... Acá con la poli viendo qué chilada podemos comprar, porque sabe lo que, mirá como me ajusta el brillo, chicos, no se me ajusta el brillo, bueno, no importa. Viendo qué chinada podemos comprar, porque sabe lo que nosotros somos, es fan de la situación chinesca, oriental y de nosotros, de otro lado del continente no, del mundo mundial. Entonces, claro, mirá, ves acá una alimentación muy sana. Y bueno, entonces estamos buscando un lugar para comer, pero aparentemente está todo cerrado. Son cosas que uno, viste, no prevé. Esta vez lunes y día de trabajo, dijimos, bueno, tendrá que estar todo bien. Entonces ahora vamos a empezar a chusmear qué podemos comprar. Y las teteritas que se volvió loca, Pau, la acabo de perder, mira, ahí se puede. Se me ha quedado loca. Bueno, ahora seguimos. Bueno, acá con la poli compramos un montón de cosas, nos desesperamos un poco, hemos comprado bastantes cosas. Y obviamente nos pintó el hambre, y aquí estamos, compramos esto que tiene, que era canicama, vago de cerdo, ¿y eso qué es? Brochette de verdura. Brochette de verdura. Sí. Me encanta. Gaseosa de uva. Y esto, ahora lo vamos a probar.
que vieron ustedes creo que fue Paola y yo comiendo en el barrio chino. Bueno, de ahí me tenía que tomar el tren. Bueno, obviamente no estoy en mi casa. Algo pasó. Bueno, si no me siguieron en Instagram, nos estarán enterando ahora que no sé cuál va a ser el hilo conductor de este video, porque realmente es un cambalache, ya lo ha dicho el tango. No tiene ni ton ni son. Pero voy a pasar a explicarle un poco lo que... Y voy a necesitar apoyar la cámara en algún lado. Bueno, voy a hacer lo más escueto posible porque se me termina la cinta, ¿sí? Me quedan 18 minutos de cinta. Hola, chimuela. Bueno, la cuestión es la siguiente. Estábamos en el barrio chino, como vieron ustedes hace 3 segundos atrás. Y yo le digo, eran las 5 más o menos. Dijimos con Pau, el tren sale a las 7:30. Bueno, son las 5. A las 6 ya tendremos que estar yendo. Bueno, listo. Comimos todo lo que comimos, que es espectacular, riquísimo. Bueno, antes de las 6 salimos. Empezamos a caminar, subte, que es lo más rápido. Porque acá el tránsito, si vos, por ejemplo, no sé, si querés hacer más rápido y te querés tomar un remis o un taxi, lo más probable es que a nivel tráfico no sea lo más conveniente, porque vas a llegar tarde igual por más que pagues lo que pagues. Subte. Llegamos a la casa de Paola, corriendo, los dos corriendo, porque ya eran casi las 7 menos 10, más o menos. Tenía 40 minutos para llegar a Retiro. Estoy en Caballito, para los que no saben, son un montón de cuadras. No sé, son 8 estaciones en subte, un transbordo y otras 4 estaciones. Bueno, arranquemos, Paola, le digo, porque yo había dejado todo preparado, por suerte, porque precavido ante todo. Que no me suele pasar, ahora que estoy pensando, capaz que fue... Bueno, igual no me sirvió de nada porque no llegué. Bueno, cuestión. Arrancamos pero volando, todo, y metí los regalitos, todas las cosas metidas en la valija, todo. Arrancamos con todo. A todo esto estresado porque yo decía, se me va el tren y ¿qué hago? O sea, tren es muy difícil conseguir de un día para el otro. Yo saqué con un mes de anticipación, porque no hay asientos para volver. Ni para venir, o sea, tenía que sacar con mucha anterioridad. ¡Pum! Corrimos, valijita, ruedita, todo una locura, parecía una cosa toda loca. Subte, valijita al hombro, pesando 300 kilos la valija, la tengo ahí atrás, se las muestro, a ver si la puedo ver. Ahí está la valija, pero tiene de todo adentro. No parece, pero es muy pesada. Bueno, primer subte. ¡Ay, no, lo que me acordé! No, se mueren con esto que le cuento. Fue una película. Agarro, bueno, nos subimos al subte, claro, acá, hora pico. 6, casi 7 de la tarde, hora pico. O sea, tren, subte estalladísimo de gente que no puedes pasar, que así que todos apretados así, terrible todo, la verdad, una sensación muy para charlar, pues. Hasta ahí bien. O sea, bueno, podemos llegar, estábamos cortando clavos, pero decíamos, bueno, podemos llegar. Intercambio. En ese intercambio, que es un transbordo para ir por el mismo subte, te tomas otro subte que te va para otro lado. Había que caminar 400.000 metros, escalera, subida, bajada, es que no se entendía nada. Es un túnel, obviamente, porque es un subte. Pero yo nunca me tomé subte en la vida, o sea, tomé una sola vez y no fue lo que fue esta vez. Fue terrible esta vez. Pasillo, gente, tiré un viejo con la mochila, todo, porque yo estaba ido. Siguiente estación, intercambio. Ahí llegó el momento, creo que yo dije, bueno, ya está, me dejo ir. ¿Viste cuando vos decís, bueno, ¿sabes qué? Ya está, a modo que ni quería. Llega el tren, el subte, se sube Paola. Yo intenté meterme con todo, no pude meterme. Las puertas empezaron a cerrar, que se cierran muy violentamente, debo decirlo. Metí un brazo corte como para ver si se podía abrir. No se abrió, lo saqué, hizo... así. Hago así, Paola adentro. Yo afuera, en el andén como Penélope con un bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón. Y un vestido de domingo. Y la agarro y le digo, bueno, nos vemos después, le dije, y se fue así. Paola y yo me quedé... Bueno, le mando un mensaje y le digo, Pau, de última, ¿cómo hacemos? Le mando un mensaje a ella desde el subte y me dice, quédate ahí y subite al siguiente tren, que yo me bajo de este y me subo a ese tren por la misma puerta. Claro, yo no sabía, ¿cómo se va a dar cuenta en qué vagón estoy? Son 400 vagones, claro, acá los vagones tienen un número y tienen... si vos te quedás ahí va a ser la misma puerta siempre del siguiente vagón también, del siguiente tren. Me subo ahí haciéndome el local. Bueno, listo, ya fue. Yo digo, total, mira, perder no nos vamos a perder, o sea, nos podemos perder, pero tampoco va a ser una pérdida que no nos vamos a ver nunca en la vida. La sensación cuando se fue el tren
Y yo quedé solito con mi mochila y mi valija. Ay, no, una desesperación, miedo y placer. O sea, fue rarísimo, porque yo digo, esta va a ser una anécdota hermosa, pero para que todavía no terminó, ¿me entendés? Como esa sensación, ¿me entendés? Esperemos que termine bien. Bueno, me subo al coso, espero un rato, me quedo ahí, qué sé yo, hago así, ¡pum! Paola, llegó. Ay, no, la sensación de paz interior. Bueno, pero a su vez teníamos un problema mayor que sí, me iba a ir el tren, se me iba a ir. Y yo, ¿qué? ¿No, me explico? Bueno, quedaban esas 4 estaciones, llegamos. Empezamos a subir, no sabía por dónde subir. Para acá, por allá, que te vas con una ola, un malón de gente que no sabes para dónde vas, pero vos vas. Y apurado, no sabes por qué, pero vas apurado. En este caso sí teníamos razón de por qué tendríamos que estar apurados, porque se me viene el tren. Bueno, llegamos a la estación 19:27. Faltaban 3 minutos para que salga. Entro a una parte de la estación, veo el tren, que yo dije, ese es el tren al que me va a llevar, estoy seguro porque lo conozco, y no teníamos por dónde pasar, y el tren estaba ahí. Le pregunto a un seguridad, le digo, che, decime dónde, ¿dónde me subo? Y me dice, es por acá a la vuelta, tenía que salir de la estación. A todo esto nos encontramos con 2 chicos, que si los chicos están viendo esto, chicos, no estuvimos solos, eso fue importante. Y que cuando vos sos compatriota, no, cuando sos un ciudadano que está en otra ciudad y te encontrás con uno de tu ciudad, es como, bueno, vamos a ayudarnos, apoyémonos. Bueno, empezamos a correr los 3 junto con Paola, o sea, los 4, a ese lugar que no sabíamos dónde era. Yo iba con mi valijita así que parecía que la llevaba como si fuese un barrilete, y se me rompió una patita en el camino de mi valija porque fue muy bruto todo. Y estábamos con los chicos corriendo y yo les digo a los chicos, les digo, corran que yo ya estoy muerto, les digo, porque yo no podía más, chicos. No saben lo que corrimos. O sea, no hay forma de explicar lo que corrimos. O sea, corrimos de verdad, literalmente. Casi me caigo, este brazo me duele, pero mal, las manitos acá me duele como si tuviese callo de la valija. Claro, llevándola 1 hora, arrastrándola por todos lados, pesadísima, y este brazo lo tengo hecho acá. Estaba todo cerrado, las puertas habían cerrado las puertas. Golpeen, dijo uno que estaba ahí. Bueno, golpearon la puerta, qué sé yo, nada, no salía nadie. Vimos una puerta reja, que no sé qué onda, estaba cerrada con un gancho. Y la piba va, agarra y dice, ya fue, ¿me entendés? Abrió el gancho, vandalizamos. Chicos, vandalizamos la estación de tren. La sensación fue de, me estoy metiendo en un lugar donde no me tengo que meter. Abriendo un gancho que no es mío, una puerta que no es mía. Yendo a un tren que era mío, pero que ya había dejado de ser mío. Porque pasamos por ahí y el tren empezó así. Y yo me quedé con mi boleto. Paola allá a lo lejos. Yo me quedé con mi boleto así, viendo cómo se iba el tren, mi boleto, el tren, los chicos ahí también en la misma que yo. Bueno, a todo esto, hablamos con un guardia que estaba ahí que no decía, ¿cómo se metieron? Decía, no pasó nada, y agarró y nos dijo, bueno, tómense un colectivo a Zárate, que ahí pueden empalmar con este mismo coso. Yo, mirá, si yo casi muero en este intento, o sea, yo ya no podía respirar, pero en serio, o sea, yo sé que soy exagerado y ustedes saben que soy exagerado, pero esta vez no estoy exagerando. No podía respirar, estaba temblando, el cuerpo me temblaba, pero no por miedo, ni por estrés, ni por nada, porque había corrido tanto que me estaba por morir. Después Paola me dijo, me preocupé en un momento, me dijo, yo no, estoy bien. Entonces, bueno, fuimos para la estación de colectivos corriendo también, que quedaba ahí nomás, corriendo con la valija 300 kilos, chicos. Esa valija pesa 20, estoy seguro. Más la mochila que pesa unos 5, más cuidando la cámara. Bueno, llegamos y digo, le digo a Paola, pará, me voy a fijar, no vaya a ser cosa de que haya un asiento en el tren de mañana. Había 4 asientos, 1 Pullman y 3 en primera, que la primera es peor que Pullman, no sé por qué es así, pero bueno, Pullman es mejor. Ya fue comprar, compro, pum, ingrese su usuario y su contraseña. Y yo, ¿qué? No sé cuál es, no la recuerdo. Bueno, olvidé su contraseña, probé 300 contraseñas, a todo esto con el teléfono así. Y Paola así, mirándome, y dice, este se me muere. Pero no. En ese intente, se iban yendo los asientos. O sea, en vez de quedar 4, quedaban 2. Bueno, tuve que restablecer la contraseña. Decía que tenía internet en el teléfono. Lo pude comprar, no sé cómo, pero estuve creo que 20 minutos con el teléfono así, temblando por el cansancio que tenía, el estrés en el cuerpo, todo lo que habíamos corrido. Yo pensando en Paola, digo, pobre Paola, lo que la estoy haciendo pasar. Decí que nos cagábamos de risa igual, porque tenemos por suerte un humor que nos salva de todo.
y que otra persona en un momento así se hubiese no sé, puesto toda como loca y toda mal. Nosotros estábamos mal, pero de cuerpo, pero cagándonos de risa, entre comillas, ¿me entendés? Cuando podíamos meter un chiste lo metíamos. El último, pum, lo saqué, ya está, ahí me tranquilicé. Cuando conseguí tren para hoy me voy. Cuando conseguí tren para hoy, ya estaba mucho más tranquilo, todo de bueno pago, listo. Ella me dice, bueno, ahora disfrutemos de la noche. Sí, olvídate, le digo, disfrutar de la noche. Hizo una comida, chicos, que le voy a dejar fotos acá si puedo. Está muy espectacular. Si están en el Instagram las van a ver seguro, porque voy a hacer un posteo también de todo lo que hice. Y si están en Instagram también hubiesen visto todo esto en vivo, como estaba pasando. Así que bueno, valijita otra vez los 4 subtes, otra vez el intercambio ese, la conexión, otra vez las 8 estaciones para volver hasta Caballito. Bueno, volvimos, compramos jengibre, hice una comida oriental, una comida con palitos chinos, con toda una cosa, un vino, nos relajamos, quedamos los dos tirados en el sillón, tomando vino, viendo una serie coreana, disfrutando, pero creo que fue una de las mejores noches de todo el viaje, la noche de anoche. Fue hermoso, aparte la sensación de estar con alguien como si estuvieses en tu casa, o sea, esa sensación de decir, o sea, con Paola no nos conocíamos, nos conocimos en este viaje, ¿entendés? Tanto como con Bella como con Sam, que los conocí acá, la familia de Pau, que también las conocí, que son espectaculares. Estábamos los dos así, echados, con una copa de vino, no, y en una situación de paz total. Estoy súper agradecido con la oportunidad de poder conocerlos a ustedes, de conocerlos a los chicos que casualmente acá en este viaje hizo un año que hicimos el primer grupo de puercas, que estoy yo, en ese grupo que somos 5 nada más, o 4, pero bueno, de a poco los voy a ir conociendo porque los amo a todos. Así que una situación hermosa y horrible del viaje, pero da a la anécdota, da a cagarnos de risa. Pero es una locura conocerte con la gente así, que vos hablaste por tanto tiempo, un año, y que sea como supusiste que era, ¿entendés? Es espectacular, es una oportunidad hermosa. Vamos a ver cómo va el viaje en tren, no sé cuál va a ser el próximo clip, no tengo idea, pero igual me quedan 20 segundos de cinta, así que por si las dudas me despido ahora. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del vlog, como les digo siempre, que para mí es un montón, los quiero, los adoro como la boca al toro. Nos estamos viendo en el próximo video. Vamos a hacer alguna comidita o algo de eso, seguramente oriental o algo de eso. Así que bueno, pronto nos vamos a estar viendo por este canal. Vayan a seguirme a Twitch, Emma Arias Ok, Instagram emmaarias.ok y en mi canal principal Emma Arias en YouTube. Bueno, chiquis, los quiero, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado el vlog. Déjenme comentarios y déjenme todo, así los leo. Los quiero, besos.